No es con ejército, no es con fuerza, no es con caballos, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. Eso es lo que está escrito, eso es lo que usted y yo tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque hubo un suceso por parte del Señor Jesucristo donde Él destronó la muerte. Él avergonzó a todos los principados. Usted le ponga nombre de Sanbalat, Tobías, demonio, como quiera ponerle. Él los destronó. Y Él tiene una victoria para ti y para mí que tenemos que conseguir por los medios de la fe. Voy a pedir que abra conmigo su Biblia en el libro de Nehemías capítulo 4, y vamos a leer bastantes versículos, pero quiero que ustedes presten atención a esta historia porque tiene que ver con nosotros, ¿sí? Usted debe saber que en la jornada espiritual vamos a tener pan todo el tiempo. No, hispano que no se alegra con pan, hermano, vamos a tener pan todo el tiempo. Si usted no se alegra que venga el pan, hermano, ¿qué pasa? Nos toca a nosotros preparar el café, pero siempre habrá pan para nosotros comer. Jesús dijo que Él era el pan de vida. Y en la jornada nosotros necesitamos una dieta balanceada, ¿ok? Va a ser pan, pero pan distribuido en ciertas porciones. Necesitamos una dieta espiritual muy balanceada. Y con esto quiero decirles que la vida espiritual uno tiene que prepararla para acondicionarse uno en diferentes perspectivas, ¿no? Yo debo tener visión panorámica del mundo espiritual. Tengo que ser conocedor de todo lo que me está pasando. Amén. Y para eso tengo que tener una percepción clara de lo que se mueve en el mundo invisible. Hay cosas que se están moviendo que no vemos, pero por la gracia de Dios las vamos a detectar. Diga amén. Amén. En este mundo están pasando muchas cosas feas, difíciles, oscuras, ¿sí? Pero Dios tiene un plan con este mundo y para eso nos da la capacidad a nosotros de recibir sus mensajes. Amén. Ponga su mano en su corazón y diga: yo voy a discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. ¿Le parece bien? Qué bueno, usted está alegre con el Señor. Lea conmigo del versículo 1, Nehemías capítulo 4 al 14, dice así la palabra de Dios: precauciones contra los enemigos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué tuvo el pueblo? Ánimo. ¿Qué tuvo el pueblo? Ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados,
porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. A la gente no le agrada cuando uno prospera. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Diga conmigo: la familia debe tener armas. No literal, ok, después vamos a aclarar el punto. Decía, el pastor dijo que comprara la 9 milímetros. Dice el último verso 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no, ¿cómo dice? No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vamos a darlo hasta allí. Estas historias me emocionan, hermano. Cuando uno es peleón, ¿quiénes son peleones aquí? No, usted no dice, usted no es peleón. Usted es muy tranquilito, ¿verdad que sí? Pero lea el verso 14 y se va a dar cuenta de algo. Dice, otra vez, leámoslo rapidito. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, ¿qué dice? Por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ese verso nos da a entender a nosotros que Nehemías le estaba comentando al pueblo, a toda esta gente, que ellos se pusieran en la brecha para defender lo que era de ellos. La palabra que usa la escritura aquí es peleen. ¿Cuál es la palabra? Mira a tu hermano y dile: hermano, tiene una cara de pitbull regañado ahorita. Pero Dios nos está mandando a pelear. Dios nos está mandando a pelear. Ya le voy a dar el punto claro. No, usted no se vaya a levantar las manos y así: esta me la va a pagar esa mujer. No, nada de eso, ¿ok? Vamos a pelear. Es una guerra espiritual, ¿sí? Ahora, tú y yo tenemos que tener conciencia de defensa de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras posesiones. Tenemos que tener un sentido de defensa por las cosas que Dios a nosotros nos ha dado. ¿Por qué, pastor? Porque la pelea es un instinto natural de los hijos de Dios. La Biblia describe a Dios como varón de guerra. ¿Qué es Dios? Varón de guerra. Y los hijos de Dios tienen que ser guerreros. Los hijos de Dios tienen que ser ¿qué? Guerreros. El hijo se parece a su padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué estaba sucediendo acá? Nehemías había venido porque él era funcionario de un reino y se enteró que la condición de su pueblo natal, de su familia, estaba grave. Toda la ciudad había sido quemada por los enemigos. Y él tiene en el corazón el deseo de reedificar la ciudad. En este caso habla específicamente de los muros de Jerusalén, ¿sí? Usted y yo tenemos que entender que la defensa es una estrategia espiritual. La defensa es una estrategia espiritual. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos mandó a edificar algo, ¿sí? Ahora, todo aquello donde usted y yo queramos poner o edificar la voluntad de Dios para bienestar de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro entorno, de nuestros planes, va a ser atacado por el enemigo. No estamos asustados todavía, ¿verdad que no?
No va a aparecer el diablo como un monstruo y decirte, no lo hagas. Pero hay formas espirituales que han estado operando en contra del bienestar familiar, del bienestar de la iglesia, del bienestar de mis amigos y de mis hermanos. Dios, cuando usted analiza la mentalidad de Dios, se da cuenta que Dios quiere que nosotros edifiquemos algo. Levante la mano y diga, yo soy un edificador de su reino. Nos manda a edificar el reino de Él aquí en la tierra, nos manda a edificar una vida correspondiente a ese reino con Él, nos manda a edificar una familia. ¿Quiénes tienen familias? Pues usted está en proceso de edificación. Dios quiere que tú y yo edifiquemos muchas cosas. Esto incluye trabajos, negocios, proyectos, familia, muchas áreas de nuestra vida donde Dios quiere que tú y yo funcionemos bajo ese espíritu de edificación. Incluso, uno de los componentes de la palabra de Dios es que ella edifica. Cuando nosotros queremos parecernos a Dios, tenemos que estar en continua edificación. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes se animan a edificar? Amén. Usted lo pusieron una tapa en la boca. ¿Quiénes se animan a edificar? Diga, cuente conmigo. Dígale a Dios, cuenta conmigo, Dios. ¿Sí? Y yo creo que cuando Dios nos da un proyecto en la mano, nos pone esta envergadura tan grande de su reino, uno se emociona, uno quiere servir a Dios, uno quiere que Dios muestre su poder en lo que hacemos, uno quiere que la voluntad de Él trascienda en lo que hacemos, que las cosas prosperen. Te pregunto, ¿quieres que las cosas en tu vida prosperen? Sí. Ay, Dios. ¿Quieres que las cosas prosperen en tu vida? Sí, eso, gloria a Dios. Yo quiero que las cosas prosperen. Pero regularmente nosotros nos quedamos atrapados en el ambiente de la emoción. Nos quedamos, sí, voy a montar este negocio, sí, voy a tener mi familia, sí, voy a educar mis hijos, sí, voy a hacer esto, sí, voy a comenzar la dieta, sí, voy a pararme temprano a orar, sí, voy a ayunar, sí, voy a hacer la guerra. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Ustedes dijeron amén, por lo menos. Nos quedamos a veces en ese espacio de la emoción y nos olvidamos que debemos desarrollar una conciencia de que existe un enemigo que quiere echar ese proyecto abajo. Estoy calentando. ¿Qué sucede? Cuando nosotros no podemos detectar o identificar objetivamente la estrategia del enemigo o el movimiento que el enemigo está haciendo, y nos centramos únicamente en situaciones, conflictos, pleitos o personas, nuestra visión espiritual se ha debilitado un poco. ¿Me está siguiendo? Pastor, pero si fue Luis que me metió el pie. Espérate, que detrás de Luis está operando algo mayor que Luis. ¿Ah? ¿Me sigue la idea? Todo lo que Dios te da a ti para edificar va a tener oposición. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar su gloria allí y el diablo no le gusta. Lamento hablar de este personaje hoy, pero es necesario que usted oiga este mensaje. ¿Sí? Como le dije, en la dieta espiritual necesitamos de todo tipo de alimento. En lo que tú quieres levantar, en lo que tú quieres hacer, el enemigo se te va a oponer. ¿Sí? Y tú te das cuenta aquí que Nehemías tenía un apego porque esa era su tierra, Jerusalén. Ahora, cuando usted hace memoria, ¿cómo llegó a ser Jerusalén tierra de los judíos? Por causa de una promesa. Dios les prometió esa tierra, los judíos empezaron a conquistarla, la poseyeron. ¿Y qué pasó? El enemigo quiso quitársela. Entonces, todo lo que tú quieras echarle mano de voluntad del Señor, vas a tener oposición. Hay una Jerusalén que tú tienes que defender. Hay una Jerusalén que tú tienes que defender. Amén. Y lo primero es el reino de Dios en tu alma, en tu vida, porque hay cosas que te están robando a ti la paz. Y no estás teniendo ni siquiera descanso. No estás teniendo ni siquiera gozo. Estás viviendo con muchas cosas, pero con poca alegría y con poca satisfacción. ¿Sí? Y déjeme decirle esto, que una persona que está en buena condición espiritual siempre va a disfrutar las bendiciones que Dios le da.
Tú sabes que tú tienes una espiritualidad sana, buena, cuando tú puedes aprovechar la bendición pequeña, la mediana y la grande, porque tienes un corazón para Dios, ¿sí? Eso lo hace una persona sana en la visión espiritual de él con ella. Pero también, al mismo tiempo, esa persona que está capacitada espiritualmente, entrenada espiritualmente, tiene que percatarse de la maldad y de la mentira de aquello que Satanás representa. No puedo vivir con un ojo tapado, tengo que tener una visión amplia. Amén. Entonces Nehemías estaba dolido aquí por la condición de su pueblo, ¿sí? Y quiso reedificarla. Y cuando empieza a buscar el movimiento para edificar, vienen estos personajes, Sanbalat, Tobías, Gesén, los árabes, los de Asdod, se le oponen, ¿sí? Y él se da cuenta que tenía que ser precavido con la estrategia de los enemigos, ¿sí? El libro de Proverbios dice que los pensamientos con el consejo se ordenan. Diga conmigo, yo necesito un consejo de Dios. Dígalo fuerte, yo necesito un consejo de Dios. No, yo voy a ir para casa de mi comadre, dígame qué hago. Métele un navajazo en el cuello a ese hombre. No vaya para casa de la comadre, ¿ok? No, déjeme hablar con mi amigo, yo tengo un contacto allá, y viene y lo enredan todo usted. No, el mismo versículo dice que con dirección sabia se hace la guerra. Entonces yo necesito dirección divina, porque Dios es quien tiene el botín para mí. No son los hombres, no es el ambiente, no es la ciudad, no es el gobierno, no es las autoridades, es Él quien tiene preparadas las bendiciones para ti y para mí. Amén. Entonces usted y yo necesitamos dirección sabia para hacer la guerra, ¿sí? Debemos reforzar, debemos preparar nuestra visión del mundo invisible. Vamos a hacer esta terapia hoy. Cierre los ojos un momento. ¿Qué ve usted? Pastor, es lógico. ¿Qué ve usted? Usted probablemente no ve nada. Algunos se quedaron con los ojos abiertos nada más para verme a mí. ¿Ah? Pero si usted cierra los ojos al mover natural, usted no percibe nada. Si los ojos de tu espíritu han estado cerrados mucho tiempo, al mover espiritual no nos vamos a dar cuenta de nada. Y si usted recuerda la escritura, el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra, dígalo fuerte, dígalo fuerte, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Póngale un nombre a esa carne. Nuestra lucha no es con Pedro. Nuestra lucha no es con Luis, no es con Rodolfo, no es con María, no es con la tipa del negocio aquel. Porque a veces oramos y ni siquiera los nombres de las personas no sabemos. Usted no está en el reino de Dios para pelear con ninguna persona. Ese es un primer punto de victoria. Cuando usted se enfoca en cosas que no es la gente, ya usted va ganando territorio. Amén. Bájese las mangas entonces. Diga, no voy a pelear con Petra ni con Luis. Nuestra lucha no es contra personas, ¿sí? Pablo dice también que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora sí, súbase las mangas que vamos a pelear espiritualmente. Eso. Si usted analiza esas dos frases de Pablo que le acabo de mencionar, estas declaraciones demuestran que nuestra operación es espiritual. Es espiritual. Cuando el enemigo viene de un lado, yo tengo que saber cómo contraatacar en ese plano competente. Yo no me puedo involucrar en cosas de mi lógica, de mi razonamiento, de mi entendimiento, porque es algo espiritual que se está moviendo contra mí. Ahora usted entiende por qué pasa lo que pasa.
¿Sí o no? Pregúntese, ¿cómo luce verdaderamente una fortaleza, una oposición dentro de eso que yo quiero edificar? ¿No se ha dado cuenta usted que ha tenido muchas trabas en estos últimos meses? Enfermedades, aflicciones, muertes repentinas, enemigos levantándose, gente hablando mal de usted, y no conmigo, gente que lo quiere echar abajo, traiciones, deslealtades. Yo no sé si Dios me está hablando a mí o a usted, pero lo cierto es que hay un mover espiritual que muchas veces no hemos detectado por enfocarnos en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cierto o no? Esta es la iglesia de las avispitas. ¿Cierto o no? Cierto. Hemos tenido luchas que no sabemos desde dónde se han despertado. Ahora, yo no pretendo satanizar ni espiritualizar todas las cosas que a nosotros nos pasan, pero sí quiero que usted y yo estemos despiertos en el discernimiento para poner cada cosa en su lugar. Dios te dio discernimiento en tu espíritu, diga amén, para detectar cuándo son obras de las personas y cuándo son obras de los demonios. Amén. Hermano Francisco, tengo ganas de orar, pero me da un sueño de ultratumba cada vez que intento. Hermano, eso no es el diablo. Lo que pasa es que usted se acostó a las 2 de la mañana viendo la serie y está agotado. Por eso no tiene fuerza para orar. ¿Sí o no? Porque a veces le echamos toda la culpa al diablo. El diablo, el diablo, el diablo. Hay cosas que nosotros tenemos que discernir. Pastor, mi jefe está endemoniado, que no me quiere dar las horas que yo tengo de vacaciones. No, hermano, puede ser que hay muchas ventas y el jefe te necesita a ti para vender y ya después te va a dar tu día. ¿Sí o no? ¿Ah? Hay cosas que no es el enemigo, pero hay cosas que sí es el enemigo, y yo quiero que usted y yo tengamos esta balanza, ¿no?, bien clara para poder sopesar desde dónde están viniendo los ataques. Ahora, no es una mentira que si tú te dispusiste a buscar a Dios, van goteando, pero amén. Si tú te dispusiste a buscar a Dios, si tú te dispusiste a buscar sus bendiciones, si tú quieres una intensidad en el plan con Él que Él te ha dado, si estás emprendiendo cosas nuevas y quieres ver la mano de Dios, van a levantarse personas repentinamente a atacarte. Esa sí es una señal de que estás entrando en un territorio espiritual, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la actitud? En este caso de Nehemías, él se puso a la defensiva. Él no se quedó con las manos abajo, ¿ok? Repito, en el plano espiritual. No con las personas, en el plano espiritual. Si tú quieres vencer en un conflicto, en una pelea humana, tú tienes que ir a un nivel más arriba de lo que los humanos están. Ahora la pregunta aquí, ¿quiénes quieren victoria? Yo quiero victoria. Pues yo me tengo que desligar de todo aquello que es terrenal y humano para poder meterme en ese ambiente de ganar, ¿sí? Nehemías empezó la edificación, empezó a mover la estrategia para levantar los muros. Y se levantó Sanbalat, se levantó Tobías, es un nombre bien raro, Gesem y toda este poco gente. Y esas 4 personalidades representan ciertos tipos de fuerzas malignas que operan contra los hijos de Dios. No lo voy a aburrir con temas geográficos ni demográficos, pero cada uno de ellos, las zonas donde ellos venían, cubrían el norte, el sur, el este y el oeste de Israel. Eso quiere decir que el enemigo los estaba rodeando para derribarlos. Yo no sé si a ti te ha pasado de repente que te golpean por el norte. ¡Pah! ¡Oh, Señor, te busco por este lado! Empiezas a buscar en el sur y ¡pah! Te sale otro golpe por el sur. Y vienes a la iglesia por el este y ¡pah! Te dan un golpe. Y después te vas por el oeste y ¡pum! Te dan otro golpe.
¿No se ha dado cuenta que hay muchas cosas pasando por donde quiera que usted se mete? Pues eso es la cobertura que Satanás quiere que nosotros tengamos, que él quiere arroparnos con esa cantidad de ataques. Trata de hacer algo y se te viene abajo, trata de hacer algo y se te viene abajo. Por cualquier lado que lo intentas, se rompe. Y esto es concebido en la vida de personas que prestan sus almas para este tipo de fuerzas espirituales. Personas que colaboran para oír mensajes que no vienen del Señor. Si tú como creyente quieres oír la voz de Dios, yo espero que te diga amén. Si tú como creyente quieres oír la voz de Dios, si tú como creyente quieres oír la voz de Dios, aquellos que no tienen a Dios oyen también unas voces. ¿Sí o no? Entonces solamente voy a hablar hoy de dos personas, de Sanballat y de Tobías, porque no nos da tiempo. Pero Sanballat era la representación de un dios. Ese nombre significa Dios Luna. ¿Significa qué? Dios Luna. Y este tipo de influencia o espíritu trabaja para oscurecer las capacidades espirituales del pueblo de Dios usando la burla. ¿Usando qué? La burla. La palabra que usa la Biblia aquí es escarnio. ¿Cuál es? Escarnio. Y miren la estrategia del enemigo. Él habla la burla o el escarnio de manera pública. Fíjense cómo va la estrategia del enemigo, ¿no? Él dijo públicamente delante de sus hermanos, dice ahí la Escritura, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué está diciendo? ¿Que los judíos son qué? Débiles. ¿Qué está diciendo? ¿Que los judíos son? Débiles. Y lo hace público. Fíjense cómo se acondicionan los ambientes para crear influencia. ¿Sí? Ponen una palabra que hace pensar hacia adentro. ¿Alguna vez a ti te han dicho que no vas a poder hacer las cosas que estás tratando de hacer? Es que lo siento en mi espíritu ahorita. ¿Alguna vez has recibido el mensaje que no sabes a lo mejor que viene del enemigo, pero que menosprecia tus capacidades y las cosas que tú has emprendido? Pues déjeme recordarle un versículo que Pablo dice en el libro de Corintios. Cuando alguien a ti te llame débil, te llame pobre, te llame escaso, limitado, la Biblia dice que el Señor escogió a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Yo espero que tú te alegres por esto. Que Dios escogió a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Quiere decir que si el diablo te está diciendo que tú eres débil, está declarando su propia vergüenza si tú le crees al Señor. Estás creando un ambiente de vergüenza en tu enemigo por causa de aferrarte al Señor. Amén. Él me escogió a mí, que a lo mejor no tengo tantas capacidades. Él te escogió a ti, que a lo mejor no tienes tantas capacidades, pero la Escritura dice que Él se perfecciona en mi debilidad. Entonces, cuando yo soy débil, Él es fuerte. Entonces, cuando tú eres débil, Él es fuerte. Aleluya. Esto lo estoy sintiendo fuerte en mi espíritu. Cuando tú sientas la debilidad, no es tiempo de abandonar, es tiempo de apegarte a Él. Porque es la única oportunidad donde Él saque su fortaleza en defensa tuya. ¿Has oído a personas hablar públicamente de tus supuestas debilidades o tus faltas? No eres esto, no eres esto, no eres esto, no eres esto. Oímos el menosprecio en algunas oportunidades en las palabras de gente que nos está examinando, porque hay gente que lo examina a uno. ¿Sabía usted eso? No dicen nada, pero te están grabando todo. Te tienen ahí. Mira, y dijo que es cristiano y se está tomando 2 cervezas. No haga eso. No. Vamos a cortar esa grabación. Dice que es creyente en Dios,
Confiesa la palabra, pero mira cómo vive. O puede ser que a lo mejor te haya picado el mosquito alguna vez de que tú no tienes suficiente fe para lograr el plan del Señor. Palabra cierta. ¿Ah? ¿Te has sentido tú abandonado, tentado o provocado a dejar la edificación en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en lo que Dios a ti te ha dado, porque crees que no eres capaz de hacerlo? Dígale a su hermano: hermano mío, échale un ojo a Sanbalat. Dígale, échale un ojo a Sanbalat. Porque puede ser que estés creyendo la influencia de un ataque. Yo sé que nosotros los hispanos somos muy burlones. No, mentira. No, nosotros le buscamos chiste a todo. A todo le sacamos un chiste, ¿sí o no? Cabeza de motor, le decimos a la gente. Mira, tú. A todo el mundo le ponemos un apodo, a todo el mundo nos burlamos. Pero, y esto es algo que yo entendí en los años con el Señor, uno tiene que bromear hasta el punto en que tú no tocas la imagen ni la estima del otro. Porque cuando tú expones a alguien públicamente con este tipo de espíritu de burla, hermano, la obra de Dios se puede detener en esa persona. La Biblia dice que nosotros bendigamos y que no maldigamos. Yo no estoy diciendo que andemos serios todo el día, pero usted tiene que cuidarse de caer en la influencia, en dañar la imagen de otra persona. ¿Está conmigo? Eche broma de aquí para abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos son ambientes, uno no lo ve, pero en los trabajos, analícenlo en los trabajos. La gente que frecuenta las oficinas, los lugares de trabajo, cuando hay mucha burla, en algún momento se desatan conflictos repentinos y uno no se da cuenta. ¿Sí? Por eso usted tiene que ser una persona honorable, respetable, una persona digna de la voluntad del Señor. Amén. El segundo es Tobías, y Tobías significa Dios es bueno. Fíjense ustedes, ¿qué significa Tobías? Dios es bueno. Pero este Tobías fue el que dijo a Nehemías y al pueblo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se sube una zorra, la espantamos allí. No, si se sube una zorra, ¿qué? Lo derribará. Mira la semilla que estaba poniendo este hombre. Tenía un buen nombre, pero era un hombre malo. La Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Como quién? Como ángel de luz. Este hombre tenía un buen nombre, pero tenía un espíritu bien perverso. Él era descendiente de un pueblo oscuro. Cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que atar los cabos. Y me puse a estudiar desde dónde venía Tobías. Y Tobías es descendiente de los amonitas. Usted pregunte qué son los amonitas. Pero nos dejó igualito, pastor. ¿Quiénes son los amonitas? Tobías estaba normal, pero los amonitas no fue peor. Los amonitas fue un pueblo que se creó por causa de Lot acostarse con su hija menor. ¿Se acuerdan Lot, el sobrino de Abraham? El que andaba con Abraham cuando estaban caminando, ¿se acuerdan? Pues ellos tuvieron relaciones sexuales. Lot tuvo relaciones sexuales con su hija mayor y con su hija menor. Los amonitas son los que nacieron de ese proceso perverso de él con su hija menor. Entonces, ese es un espíritu, una influencia que corrompe todo, que mete distorsión, que mete engaño. ¿Sí? Mira las palabras de este hombre: si se sube una zorra, se va a caer la pared que está edificando. ¿Sí? Y es aquí un punto importante para yo señalar que a veces usted y yo tenemos que cuidarnos de errores emocionales, porque errores emocionales abren puertas a influencias demoníacas. No lo vemos al momento del error, pero en lo sucesivo usted se va a dar cuenta que hay un patrón. Te empiezan a perseguir ciertas cosas y es
Tarea de un creyente, echar abajo todo aquello que nos traiga mal. Usted tiene que orar y pedir perdón a Dios por los pecados de sus ancestros, sus padres, sus abuelos, porque ellos cometieron errores que a lo mejor nosotros podemos estar siendo atacados por esas cosas. ¿Sí? Repito, no voy a espiritualizar todo, pero hay cosas que no vemos que siguen funcionando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto acá? Tobías es ese espíritu que minimiza el esfuerzo y ataca la voluntad del creyente. Minimiza el esfuerzo y ataca la voluntad del creyente. ¿Sí? Empequeñece la visión de lo que hacemos para edificar. Empequeñece. ¿Cuál es el efecto de este espíritu, de esta influencia? Empezamos a dudar de lo que estamos haciendo. ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Preste atención, ¿sí? No creemos a veces que tendremos un impacto o importancia en el cuidado y la edificación de la familia. Decimos muchas veces quejas contra lo que estamos nosotros mismos haciendo. ¿Cuántos se critican a cada rato por lo que hacen? Ay, lo hice mal. No me quedó tan buena la salsa. No me quedó tan bueno esto. No me quedó tan bueno el tamal. No me quedó tan bueno el trabajo. Todo eso que usted está midiendo pudiera chequearse si no tiene un tinte de este espíritu de Tobías. ¿Sí? Gente que lo rodea a usted, que aparenta ser buena, pero es nociva con las palabras ocultas que no dice. ¿Me sigue? Palabras que han pensado, pero que no dijeron, pero que están ahí llenas de maldad. Te dicen por un lado, yo te apoyo, lánzate, métete, apúrate, muévete. Ese por un lado, pero por el otro te venden una propuesta fácil para que te pierdas del enfoque de lo que tú realmente necesitas hacer. Con esa gente uno tiene que tener ojo, ¿sí? Usted tiene que ser celoso de lo que el Señor le ha dado. Si Dios te dio esa familia, usted tiene que defenderla con todas las fuerzas. Usted tiene que defenderla con todas las fuerzas. Yo no puedo permitir solamente que por causa de situaciones emocionales o conflictos y pleitos se disuelva una familia, se disuelva un matrimonio, se rompan relaciones, se quebranten amistades. Yo tengo que defender, tengo que ser celoso con eso que Dios me dio. Amén. Y eso se requiere una actitud proactiva. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted oiga palabras en la gente, por ejemplo, que usted está en su trabajo y quiere hacer bien su trabajo y la gente te dice, no te mates tanto que ahí no te van a aumentar el sueldo como tú esperas. Ahí está el aviso Tobías atrás. ¿Sí o no? No vale la pena hablarle a la familia de esto porque ellos nunca oyen. Ahí está Tobías detrás. ¿Me está siguiendo? ¿Para qué tanta oración si no vemos resultados en eso que estamos buscando, en eso que estamos queriendo edificar? Usted se desanima porque le dijeron que lo que usted estaba edificando, si se monta una zorra, lo iba a derrumbar. La Biblia dice que el fundamento nuestro es Cristo. El fundamento nuestro es Cristo. El fundamento nuestro es Cristo. Y ninguna zorra, ni ningún zorro va a tumbar lo que Dios empezó en tu vida. Amén. No creas estupideces porque todo en este país funciona así. No, usted tiene al Salvador de su lado. Usted tiene al Redentor de su lado. Usted tiene al Omnipotente de su lado. Amén. No se ajuste a consejos de personas que lo quieren derribar. Usted mire hacia arriba. Mire hacia arriba. Mire hacia arriba. ¿Estás cansado de luchar? La Biblia dice que Dios da fuerzas. Se la puse fácil. Que Dios da fuerzas y que emite fortaleza a aquel que no tiene ninguna. Si usted se acerca a Dios, yo te aseguro que algo se va a destapar en esa situación. Algo que usted no está viendo, usted lo va a llegar a ver. Amén. Permítame recordarle una vez más que esta lucha es en el espíritu. No tiene nada que ver con las personas
que lo rodean. Su prójimo es una víctima más del mover espiritual que lo quiere destruir usted. Amén. ¿Está conmigo? ¿Seguro? ¿No va a pelear con gente? Levante la mano y diga, no voy a pelear. En mis fuerzas. No, yo tengo que comprometerlo a usted porque usted es peligroso. Usted me dice que sí y después... Levante la mano y diga, con Dios. No es con ejército, no es con fuerza, no es con caballos, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Amén. Eso es lo que está escrito, eso es lo que usted y yo tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque hubo un suceso por parte del Señor Jesucristo donde Él destronó la muerte. Él avergonzó a todos los principados. Usted le ponga nombre de Sanbalat, Tobías, demonio, como quiera ponerle. Él los destronó. Y Él tiene una victoria para ti y para mí que tenemos que conseguir por los medios de la fe. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Tome nota para que usted reciba este versículo. Cuando usted esté en su casa, dice: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Como dice, ahora ha venido. Diga conmigo, ahora ha venido. Ha venido. La Biblia dice en otro lugar que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y para terminar el versículo de Apocalipsis dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Tuya es la victoria, mi hermano. Dale un aplauso al Señor, porque algo se va a caer. Algo se va a caer. Y déjeme decirle, estoy haciendo guerra espiritual desde que comencé a predicar. Yo sé que hay cosas que se están oponiendo en tu vida y yo sé que vas a ver la gloria del Señor. Porque la sangre que Jesús derramó en la cruz me otorga a ti y a mí, una victoria en esta tierra. Amén. Dice después, y por medio del testimonio de la palabra de ellos. Dios te ha dado un testimonio grande, decláralo en el nombre del Señor. Vi a Dios en el pasado, lo voy a ver en el presente. Vi a Dios en la enfermedad, lo voy a ver aquí en este problema. Amén. Libro de Apocalipsis, léalo cuando tenga el chance. Hay una gloriosa bendición en que usted menciona la sangre del Cordero. Menciona el testimonio que Dios le ha dado. Amén. Y Nehemías significa Dios es consolación. Quiere decir que cuando Dios levanta a un hombre o a una mujer para edificar, quiere que la virtud de su espíritu, que es el consolador, sea repartido en ese ambiente. Nehemías llega y empieza a poner en orden los planes de la edificación. Diga conmigo, yo tengo el Espíritu Santo. Dígalo fuerte, yo tengo el Espíritu Santo. Dígalo fuerte, yo tengo el Espíritu Santo. Pues tenemos que movernos para crear un ambiente de Dios. Amén. Tenemos que darle valor a todo sentir que Dios te pone en el corazón. Dios te puso en el corazón venir a la iglesia hoy. Dale gloria a Dios porque Él te preparó para que escuchases este mensaje. Dios te puso en el corazón una idea. Dale gloria a Dios porque ese proyecto viene de Dios. Dios te puso en el corazón hacer guerra espiritual. Dígame. Para que defiendas tu casa y tu familia. Amén. Entonces necesitamos despertar este espíritu. Cuando usted lee la parte allí, dice que la muralla fue levantada hasta la mitad porque el pueblo tuvo. No, hombre, con ese ánimo. Porque el pueblo tuvo. ¿Qué tuvo el pueblo? Ánimo. Despierta al que está al lado, estremezcalo y dígale: ánimo, hermano. Deje de llorar tanto, mira hacia arriba. Ánimo para edificar. Pastor, es que me duele, pero hay una fuerza espiritual que te mantiene en medio del llanto. David lloraba, pero echaba cuchillazos a los enemigos. No entiendo cómo, pero lo hacía, hermanos. ¿Tú has vencido batallas en el pasado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Has vencido batallas en el pasado, sí o no?
Pues ¿para qué te quejas ahorita si tienes la misma victoria? Algo se va a destapar en este mes. Yo presiento en mi espíritu esto. Algo que usted no estaba viendo se va a destapar. ¿El pueblo tuvo qué? No, hombre, mi hermano. ¿El pueblo tuvo qué? Perdonen la visita, ellos a veces se duermen, pero yo los despierto. El pueblo tuvo ánimo para edificar, para trabajar, dice allí. Y la palabra ánimo la traducen en el hebreo como 3 palabras: corazón, mente y voluntad. Quiere decir que Nehemías, con ese mover espiritual, provocó un despertamiento en el corazón, un despertamiento en la mente y un despertamiento en la voluntad. No nos quedamos con los brazos cruzados. Tenemos que defendernos. Lo digo por fe. Tenemos que defendernos. Ahí es cuando usted ve que las personas que tienen influencia del reino de Dios son provocadores de cambios. Nehemías venía de servir a un reino. Él era copero de un rey. Y él sabe que los reinos operan para alcanzar territorios, para ganar, para expandirse. Esa es una mentalidad que usted y yo tenemos. No nos podemos dejar quitar las bendiciones. Tú tienes que pelearlas. Tú tienes que pelearlas. Tú tienes que pelearlas. Y no las vas a pelear sola, ni solo. Tienes que involucrar a tu familia. Nehemías puso a la familia alrededor del muro, ¿sí? Para vigilar los lugares donde había apertura. Lo que todavía no se había cerrado, él puso a las familias allí. Mire la estrategia de Dios. Las familias son un arma espiritual. Los de este lado. Las familias son un arma de Dios. Aleluya. A ver si se despiertan ustedes. Ay, que mi hijo, yo quiero que sea ingeniero, yo quiero que sea un doctor, yo quiero que sea un abogado. Usted puede querer todo eso para su familia, pero en la mente de Dios, sus hijos son una lanza, son una saeta que Él va a preparar para algún momento determinado y que ellos peleen la batalla. Amén. Puede ser ingeniero, puede ser doctor, no estoy negando que tenga carrera. El asunto acá es que a veces nos centramos solo en la superación terrenal y no en la espiritual. Tú tienes que hablarle a tus hijos como Dios te habla a ti. Ellos son armas de Dios. La Biblia dice saetas en mano del valiente. En toda familia hay un Nehemías. Las madres no dicen amén. En toda familia hay un David. En toda familia hay un Elías. En toda familia hay un Pablo. En toda familia hay un Jesús para deshacer las obras del enemigo. Amén. Se distribuyeron las familias por el muro porque Nehemías sabía que ellos eran capaces de defender lo que Dios les había entregado. Analice cuál es el afán actual del mover en la sociedad. Todo está enfocado en pro de destruir el núcleo familiar. Todo. Esa es la agenda demoníaca. ¿Sí? Quieren destruir los matrimonios, quieren destruir los niños, quieren destruir los parentescos, los nexos, las relaciones. Tiene que ser algo mucho más oscuro de nosotros pensar con raciocinio acerca de que esto lo están haciendo solamente personas. Tiene que haber algo espiritual detrás. Por eso yo le aconsejo a los padres, a las madres, dejen de ver a sus hijos con mentalidad pequeña. Usted tiene que ver a los suyos con una visión grande. Con una visión grande para el Señor. Amén. Cuando usted lee la Biblia, usted se acuerda de Juan el Bautista. Él era un tremendo profeta, pues cuando él estaba chiquitito, el papá declaró una profecía y le dijo: tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Lo confesó sobre Juan el Bautista. Y Juan el Bautista cumplió a cabalidad el proceso de su vida en su ministerio estando aquí en la tierra. Amén. Entonces, número 1, filtre todo aquello que usted sienta
a través de la referencia de la palabra de Dios. No todo lo que tú sientes es algo netamente emocional o sentimental. Puede venir con algún consejo de la oscuridad, ¿sí? Use la palabra, use la oración para derribar todo sentimiento de menosprecio. Usted leyó allí que Nehemías oró al Señor. Mira que somos objeto de menosprecio. Amén. No vaya a discutir con gente que lo está menospreciando. Su tarea es orar. ¿Su tarea es qué? Orar. Y dejar lugar a la venganza del Señor. Él dijo, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Oiga consejos de victoria. No se deje intimidar por gente que todo lo ve oscuro. Amén. Número 2, levante muros en la mente para guardar los pensamientos, muros espirituales para mantenernos funcionando en la mentalidad del Señor. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Agarre versículos bíblicos y explore la cantidad de bendiciones espirituales que cada palabra que el Señor compuso tiene, porque en cada una de ellas hay un contenido espiritual. Amén. Suba los muros de su mentalidad. No deje entrar cualquier pensamiento. Hay pensamientos que saltan de repente y se instalan en tu memoria, y usted tiene que aprender a derribarlos con la palabra del Señor. ¿Por qué Satanás está tan enfocado en la mente y en el corazón de la gente? ¿No se ha preguntado eso? Pues la palabra del Señor, la profecía del Señor dice que Dios escribirá sus leyes en nuestras y en nuestros, escribirá sus leyes en nuestras y en nuestros. ¿Por qué Satanás te está atacando con tantos pensamientos feos? Porque quiere impedir la escritura y voluntad perfecta del Señor en tu vida. Y usted tiene que aprender a pararse firme. La ley de Jehová, la bendición de Dios, la palabra del Señor es aquello que trae prosperidad a tu alma. Tu alma necesita oír palabras de arriba. Amén. Y por último, no cese de edificar. No abandone el arado. Amén. Fíjese la estrategia de Nehemías. Él ubicó a las familias y él les dijo, con una mano van a tener la espada y con la otra van a edificar el muro. Amén. No, pastor, con esto no se puede. Yo no puedo con esta lucha. No, sí puedes. Con una mano te defiendes y con la otra sigues edificando. Amén. Habrá momentos que son días que te tienes que enfocar en la guerra porque tienes que luchar espiritualmente, pero habrán días donde te tocará edificar. ¿Ah? Y estas tienen que ir juntas. La fe con las obras. La fe con las obras. La fe con las obras. Porque si digo que tengo mucha fe y no hago nada, palabra cierta. ¿Qué pasa con la fe? La fe sin obras es muerta. Usted está en el mismo ambiente desde donde comenzó. Manténgase edificando. Nehemías pudo detectar al enemigo. ¿Dónde? En el campo donde él estaba edificando. No se despegue, no suelte las cosas que Dios te ha entregado. ¿Cuántos tienen propósitos del Señor en esta vida, en esta tierra? Usted lo tiene, ¿sí? No permita que nadie se lo robe. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. La Escritura dice que nos podrá separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Amén. Manténgase enfocado en observar desde dónde están viniendo los ataques. ¿Le parece buena idea? Yo espero que usted tenga hoy ánimo. Ánimo. Y cuando digo ánimo, digo corazón, mente y voluntad para defender lo que es tuyo. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor.